Muy buena gente, bienvenidos a otro video de inversión fundamental. Esta vez vamos a estar haciendo el análisis a la empresa Loma Negra, empresa que salió ganadora en la encuesta que hice donde enfrenté a Loma Negra contra Holcim, empresas del sector de la construcción que me pidieron, y Loma Negra ganó por el 67% de los votos, así que acá les traigo el análisis. Loma Negra, como ya dije, es una empresa del sector de la construcción del país, se dedica a la extracción y producción de lo que es cemento y otros derivados, y también a la comercialización de los mismos. Como vemos acá, Loma Negra ofrece cemento, cal, hormigón y agregados, entre otras cosas. Vemos que Loma Negra es la empresa líder en la producción y comercialización de cemento en la Argentina y son protagonistas de la industria de la construcción. Acá hace una línea de tiempo desde sus comienzos en 1999, donde se inaugura la planta de Molienda en Ramallo, provincia de Buenos Aires, y desde ahí que siguen sus operaciones para el que quiera ver. También vemos que tienen diferentes unidades de negocios en varios puntos del país. Vemos que tienen fábricas de cemento, depósitos de cemento, plantas de hormigón, plantas de agregados y además tienen una red de corralones donde venden sus productos en varios puntos del país. Yendo un poco a las cotizaciones, vemos que Loma Negra cotiza bajo las siglas Loma en el panel general de la bolsa argentina. El último precio que tuvo su acción fue de 100 pesos clavados. No cotiza hace mucho, más empezó a cotizar más o menos por 2017. La empresa llegó a cotizar por acción antes de las PASO en los 116 pesos, después se desploma hasta tocar mínimos en la zona de los 55 pesos, 57 pesos aproximadamente. Después de ahí tuvo una gran recuperación hasta máximos históricos en los 124 pesos por acción, más o menos a fin de año del 2019. Precio en el que se mantuvo por algún tiempo y con toda la crisis del coronavirus llegó a tocar mínimos históricos en los 55,50 aproximadamente el 19 de marzo del 2020, de ahí que vuelve a recuperar hasta tocar máximos anteriores que actuaron como resistencia en los 122 más o menos la zona de precio, de ahí que tuvo una gran baja hasta tocar los 90 pesos con 50 el día 1 del 7 del 2020 y con las últimas noticias por la reestructuración de la deuda, el precio aumentó. Vemos que como toda la bolsa argentina tiene gran volatilidad el precio de su acción y no podemos destacar una tendencia alcista de largo plazo. Cuando vamos al informe trimestral de resultados del primer trimestre del 2020, el cual tiene sus cifras expresadas en miles de pesos argentinos, vemos que los ingresos por venta que tuvo la compañía en los primeros 3 meses del año fueron bastante inferiores a los del primer trimestre del 2019. El resultado bruto que tuvo Loma Negra en los primeros 3 meses del 2019 fue unos 2.366 millones, comparándolo a los 3.100 millones de pesos de resultado bruto que tuvo en el primer trimestre del 2019. Es una baja bastante considerable. Cuando vemos el resultado antes de impuestos también tuvo una baja con respecto al mismo periodo del año pasado y el resultado del periodo para la empresa fue de unos 880 millones de pesos en los primeros 3 meses del 2020, comparándolo a los 1.583 millones de pesos de resultado que tuvo en los primeros 3 meses del 2019. Fue un deterioro bastante importante. Cuando vemos su estado de situación financiera vemos que no tiene grandes variaciones. Este es el total de su activo no corriente, que en estos 3 meses de lo que va del año no varió prácticamente. El total de su activo corriente aumentó levemente, pero tampoco tiene grandes variaciones. Con respecto a su patrimonio neto, aumentó levemente en estos 3 meses. Cuando vamos a su estado del flujo de efectivo, vemos que generó un flujo de efectivo neto por operaciones de 295 millones, muy inferior a los 850 millones que tuvo en los primeros 3 meses del 2019. Cuando vemos el flujo de efectivo por las actividades de inversión, vemos que tuvo un gran aumento de estas, ya que fueron de 4.000 millones en estos primeros 3 meses, comparándolo a los 2.800 del primer trimestre del 2019, es una variación bastante importante. Ahora sí, viendo lo que son el cálculo de sus ratios, vemos que terminó el año 2019 con una liquidez de 0,70 aproximadamente, inferior a la que tuvo a finales del año 2018, que fue de 0,93. En estos 3 meses la liquidez mejoró un poco, siendo de 0,72, comparándola al primer trimestre del 2019,
2019 es inferior, ya que era de 0,80. Cuando vemos la liquidez ácida, en la que al activo corriente le sacamos el inventario por considerarlo lo menos líquido, vemos que el ratio cambia bastante con respecto a la liquidez, y esto es por la gran proporción de inventario que tiene la empresa. Vemos que en el año 2019 terminó con una liquidez ácida de 0,36, inferior al 0,54 que tuvo a finales del 2018. En estos 3 meses la liquidez ácida empeoró un poco, ya que es de 0,32, que comparándola a los primeros 3 meses del 2019 también es un poco inferior, ya que era de 0,39. Cuando vemos la solvencia, terminó el año 2019 con una solvencia prácticamente de 1, que no varió mucho con respecto a la que tuvo a finales del 2018. Tampoco vemos una gran variación, aunque sí una leve mejora en estos 3 meses, ya que su ratio de solvencia pasó a dar 1,02, que comparándola al primer trimestre del 2019 tampoco tiene gran diferencia. Cuando vemos la proporción de activo con respecto al pasivo, vemos que a finales del 2019 esta proporción era de prácticamente 2, superior al 1,46 que tenía en el año 2018. Esta proporción aumentó levemente en estos 3 meses, ya que pasó a ser de 2,02, que comparándola a la del primer trimestre del 2019 tampoco tuvo grandes variaciones. Esto quiere decir que por cada peso en el pasivo, la empresa tiene 2,02 en el activo. Cuando vemos su estructura de financiamiento, o sea, cómo financia al total de su activo, vemos que no tiene grandes variaciones a lo largo del periodo analizado, y en los últimos informes del primer trimestre del 2020 financia un 51% de su activo con patrimonio neto y un 49% de su activo con deuda. Cuando vemos la proporción de inmovilización de su activo, vemos que para el año 2019 tenía una inmovilización del 80,78%, bastante superior al 72,23% que tenía a finales del 2018. Esta proporción de activo inmovilizado se mantiene en estos 3 meses, que es del 80,20%, que comparándola contra el primer trimestre del 2019 es bastante superior, ya que era del 75,29%. Cuando calculamos cómo está financiando esta inversión inmovilizada, o sea, su activo no corriente con respecto al patrimonio neto y deudas de largo plazo, vemos que a finales del 2019 daba un resultado de 0,90 aproximadamente, inferior al 0,97 que daba a finales del 2018. Este ratio en estos 3 meses mejoró levemente, ya que es de 0,91, que comparándolo contra el primer trimestre del 2019 es prácticamente lo mismo. Cuando vemos el margen bruto que tuvo la compañía, en el año 2019 tuvo un margen bruto del 27,75%, superior al 25,46 que tuvo en el año 2018. Este margen bruto para estos primeros 3 meses del año 2020 vino siendo del 30,47%, el cual está por encima de los que tuvo en el primer trimestre del 2019, que eran del 28,83%. Cuando vemos el margen operativo que sacó la empresa en el año 2019, era de un 19,26%, bastante superior al 11,24% del 2018. En estos primeros 3 meses el margen operativo fue del 23,20%, también superior a los que tuvo en el mismo periodo del año pasado, que fue de un 20,39%. Cuando analizamos el margen neto de la compañía, en el año 2019 tuvo un margen neto de 9,86, muy superior al 4,36 que tuvo en el año 2018. Para estos primeros 3 meses del año, este margen neto fue de 11,34, un poco inferior al 14,35% que tuvo de margen neto en los primeros 3 meses del 2019. Cuando vemos la rentabilidad que estaba sacando Loma Negra con respecto a su activo, vemos que en el año 2019 tuvo una rentabilidad con respecto al activo del 6,50%, superior al 4,93% del año 2018, lo cual es un dato positivo. En los primeros 3 meses sacó una rentabilidad con respecto al activo del 1,38%, un poco inferior al 2,78% que tuvo en los primeros 3 meses del 2019. Con respecto a la rentabilidad neta, o sea, la rentabilidad que saca la compañía con respecto a su patrimonio neto, vemos que en el año 2019 esta rentabilidad neta fue del 13% aproximadamente, muy superior al 7,07% que tuvo en el año 2018. Para estos 3 meses la rentabilidad neta viene siendo de 2,72%, bastante inferior al 5,46% que venía sacando en los primeros 3 meses del 2019. Cuando vemos el beneficio por acción en el año 2019,
2019 tuvo un beneficio por acción de 6,44 pesos, muy superior a los 3 pesos por acción de beneficio que tuvo en el año 2018, cuando vemos en los primeros 3 meses del año sacó un beneficio por acción del 1,48 pesos por acción, comparándola a los primeros 3 meses del 2019 que sacó un beneficio por acción de 1,79, es un poco inferior. Cuando vemos la cobertura de intereses con respecto a su resultado de EBITDA, vemos que terminó el año 2019 con una cobertura de intereses de 5,82, sin mucha variación con respecto a la que tuvo en el año 2018. Esta relación empeoró un poco en los primeros 3 meses del año, ya que dio un resultado de 4,37, bastante inferior a los 7,89 que daba en los primeros 3 meses del 2019. Cuando hacemos este cálculo de cobertura respecto a los flujos de efectivo operativo, vemos que terminó el año 2019 con una cobertura de intereses con respecto al flujo neto de efectivo por operaciones ordinarias de la empresa de 4,76, un poco inferior al 5,82 que tuvo en el año 2018. En estos 3 meses este ratio está siendo bastante negativo, ya que es de 0,69, comparándolo a los que tuvo en los primeros 3 meses del 2019, que fue de 2,77, está muy por debajo. Cuando vemos la capitalización bursátil, o sea, el valor del total de la empresa que está teniendo en el mercado, terminó el año 2019 con una valorización de 71.523 millones de pesos, muy superior a los 47.000 millones que tuvo de valorización en el año 2018. Esta capitalización bursátil, este valor en la bolsa para los primeros 3 meses, con una cotización de 100 pesos que tomé, que fue la última, está teniendo un valor alrededor de 60.000 millones de pesos, que comparándolo al primer trimestre del 2019 están prácticamente iguales. El PER dio un resultado para finales del 2019 de 18,63. Recordemos que el PER es una relación entre el beneficio por acción y el precio por acción. Comparándolo al 26,49 que dio en el año 2018, en el año 2019 terminó con un PER bastante inferior. Para estos primeros 3 meses el PER estaba dando 67,69, que comparándolo a lo que estaba dando en los primeros 3 meses del 2019 está bastante por debajo, ya que era de 173. La relación V/EBITDA, que hace la capitalización bursátil más deuda financiera dividido resultado EBITDA, daba a finales del 2019 9,70, inferior al 12,74 que daban a finales del año 2018. Esta relación para los primeros 3 meses del año es de 49, prácticamente igual a la que daba los primeros 3 meses del año 2019, que era de 48,16. Ahora sí, haciendo una interpretación de los datos, vemos que en cuanto a su liquidez, estas están por debajo de 1, lo que quiere decir que la empresa no se encuentra líquida, por así decirlo. Vemos que su estado de liquidez en lo que fue el año 2019 con respecto al año 2018 empeoró, y en el año 2018, que es el ratio de liquidez más alto que vemos de los periodos analizados, ni siquiera llega a estar por encima de 1, lo cual llama la atención. Este ratio de liquidez quiere decir que por cada peso en el pasivo corriente que tiene la empresa o deudas de corto plazo, en su activo corriente tiene 0,72 para responder, y si a este activo corriente le sacamos el inventario, tiene solamente 0,32 pesos tiene solamente 0,32 pesos en su activo corriente para responder a su pasivo corriente. Cuando vemos el ratio de solvencia, no varió mucho en los periodos analizados, siempre dio un resultado prácticamente de 1, lo cual no es una solvencia holgada que te dé gran seguridad con respecto a tu deuda, respecto a tu patrimonio neto, pero está por encima de 1, lo cual es aceptable. La proporción del activo con respecto al pasivo es buena, prácticamente tiene el doble de activo por pasivo. La estructura de financiamiento también, vemos que financia más de la mitad de su activo con patrimonio neto y prácticamente la otra mitad la financia con deuda. La inmovilización que tiene con respecto a su activo, si bien aumentó con respecto a la del primer trimestre del 2019, es una inmovilización que está en el promedio de lo que son estas industrias.
Ahora sí, cuando vemos la financiación, vemos que no alcanza a financiar del todo su activo no corriente con lo que vendría a ser patrimonio neto y deudas de largo plazo, lo cual sería un ratio que debería mejorar. No es tan malo un ratio de 0,91, pero sí sigue empeorando, sobre todo con los resultados que vaya a tener en el segundo trimestre del año, con todo lo que le haya pegado la crisis del coronavirus. Si este ratio se mantiene y empeora durante un largo periodo de tiempo, podría darles problemas, porque significa que la empresa no llega a financiar con patrimonio neto y deudas de largo plazo a su activo no corriente, teniendo que recurrir a pasivo corriente para financiarlo, y teniendo en cuenta que no tiene gran margen de liquidez, sino que está en una situación también bastante complicada de liquidez, le puede traer problemas en el futuro. En cuanto a sus márgenes, tiene buenos márgenes. Vemos que tiene un margen bruto del 30%, un margen operativo del 23% y un margen neto del 11,34%. El margen neto empeoró un poco, como vimos, con respecto al primer trimestre del 2019. Hay que ver ahora, yo esperaría ver los resultados que va a tener en el segundo trimestre del año, ya que, como sabemos, el sector de la construcción fue muy castigado por todo lo que fue la pandemia y la cuarentena. Con respecto a la rentabilidad que saca de su activo, es una rentabilidad buena. La última que sacó en el año 2019 es del 6,50%. La rentabilidad que saca con respecto a su patrimonio neto es bastante buena, al menos la que tuvo en el año 2019, del 13%, si vemos muy superior a la que tuvo en el año 2018, que fue del 7%. Vemos que en los primeros 3 meses la rentabilidad neta fue bastante inferior a la que tenía ya en los primeros 3 meses del 2019, por lo que este año, más lo que vendría a ser el efecto de la cuarentena, vamos a ver muy castigado lo que son sus rentabilidades para lo que va a ser el año 2020. En cuanto al beneficio por acción, tampoco tengo mucho más que decir. Yo también esperaría ver los informes de resultados del segundo trimestre de este año. La cobertura de intereses con respecto al EBITDA es buena. Cuando vemos la cobertura de intereses con respecto al flujo de efectivo neto por operaciones, vemos que me llama la atención que este dé por debajo de 1. Esto básicamente quiere decir que en los primeros 3 meses del año tuvo, por cada peso de gasto financiero, generó un flujo de efectivo neto por operaciones de 0,69, lo cual es bastante negativo. De seguir esta tendencia, le puede también dar problemas financieros a la empresa con respecto al pago de sus intereses. Cuando vemos la capitalización bursátil que está teniendo con respecto al valor de su patrimonio neto, vemos que su patrimonio neto vale unos 32.000 millones y la empresa en el mercado vale unos 60.000 millones, lo cual vemos que está un poco más sobrevalorada en el mercado respecto al valor de libros que tiene la empresa, lo cual en un mercado normal como podría ser el de Estados Unidos y otros países no me preocuparía. Es normal que la empresa esté más valorada en el mercado que en el valor de libros, pero teniendo en cuenta el contexto y que estamos en otro mercado completamente distinto donde las empresas suelen cotizar por debajo de su valor de libros, no podemos decir que la empresa está barata, o al menos no me marca eso. También lo vemos en el PER, donde da un PER bastante alto para el año 2019 del 18,63%, que con respecto a otras empresas que estuvimos analizando como Transener, Transportadora de Gas del Sur, etcétera, esta relación era mucho más baja. Esto nos puede hacer pensar que o el beneficio por acción es bajo con respecto al precio que tiene, o que la empresa está atravesando por un periodo en donde los inversores esperan que el beneficio por acción en el futuro sea más grande, por ende el PER va a tender a disminuir. Antes de darle mi opinión sobre si invertiría o no en la empresa, como vemos, busqué algunas noticias. Esta fue del 4/6 del 2020, donde nos dice que fue histórica la caída en la construcción y la industria en medio de la pandemia. Nos dice que en la construcción se redujo un 75,6% interanual en abril del 2020 y registró una caída del más del 40% en solo 4 meses, lo cual podemos intuir que Loma Negra se vio y se está viendo muy perjudicada por el parate en lo que es la construcción, pero a su vez vemos que el plan del gobierno parece ser salir de la pandemia con grandes proyectos de incentivar la obra pública. Vemos que ya para frenar la caída del sector inyectaron unos 2.270 millones a lo que es obra pública para frenar la caída de la construcción, y como vemos el presidente dijo que ya están pensando en cómo va a ser el día después de la cuarentena y que el INDEC informó un derrumbe del 48,6% en el sector. Si vemos
vemos algunas otras noticias. Vemos que el plan de reactivación del gobierno, según Culfas, va a tener un gran incentivo en lo que es obra pública. Y por último les quería mostrar otra noticia. Nos dice que en mayo la construcción y la industria volvieron a sufrir, pero frenaron la caída. La construcción mostró una retracción del 48,6% interanual, pero creció un 99% con respecto a abril. En el caso de la industria cayó 26,4% interanual y subió 9% comparándolo con el mes pasado. Y ahora sí, última noticia. Vemos acá que tras el fracaso de Vicentín, ahora Manzano apunta a Loma Negra. El ex ministro menemista sería parte de una compra hostil de la cementera que sus dueños brasileños resisten. Vemos que José Luis Manzano no tuvo suerte con sus intenciones de comprar Vicentín y ahora una versión señala que tiene puestos los ojos en Loma Negra. La cementera desde el 2005 está en manos del grupo brasileño Camargo Correa, sin embargo sus dueños resisten la compra. Dice que Manzano cree que el gobierno de Alberto Fernández va a lanzar un plan económico de reactivación centrado en la construcción y quiere subirse a la ola con antelación. Vemos que le apuntaría a la cementera, cuyo valor de mercado se estima que promedia los 500 millones de dólares y que el grupo brasilero la pagó más del doble en 2005, en el cual pagó unos 1.000 millones de dólares. Y bueno, ahora sí, mi opinión con respecto a esta empresa. Vemos que yo esperaría a ver qué tan malos son los informes de resultados del segundo trimestre. No sé si me metería ahora, yo no la veo muy bien o con buenos márgenes como para hacer frente a estos meses, pero no la veo bien holgada de liquidez, tampoco la veo tan holgada con respecto a la solvencia. Pero en el caso de que sus informes financieros del segundo trimestre no sean tan malos y teniendo en cuenta que la reactivación va a estar enfocada a todo lo que es la construcción y la obra pública, la empresa podría tener buenas perspectivas a futuro. Yo básicamente no tengo acciones de Loma Negra por ahora. Yo esperaría a ver sus informes del segundo trimestre del año, los cuales van a ser lanzados el 11 de agosto del 2020. Así que básicamente ese es mi análisis. Pueden suscribirse al canal si les gustó el video, seguirme en la página de Instagram, donde ya somos casi 450 personas. Así que nada, eso fue todo. Un saludo y hasta la próxima.